El calibrador Vernier o pie del rey es un instrumento de medición dimensional, también denominado pie del rey. Es un instrumento mecánico de medición lineal más utilizado en la industria. El calibrador Vernier fue desarrollado para satisfacer las necesidades de contar con un instrumento de lectura directa que pudiera tomar una medida fácilmente en una operación. La escala Vernier la inventó Pedro Nunes. Nació en 1942 hasta 1577. Fue un matemático, astrónomo y geógrafo portugués, también conocido por su nombre latino, Petrus Nonius, por lo que se denominó nonio a la escala de Vernier en honor a él. La lectura de instrumentos se realiza mediante la escala Vernier-Nonio, que se desliza a lo largo de la escala principal, lo cual nos permite realizar mediciones fraccionales de la división mínima de la escala principal. Si solo se tuviera la escala principal, la división mínima de la escala principal es de 1 milímetro, pues solo pudiéramos leer de milímetro en milímetro. En un calibrador, la escala principal nos da el valor entero de la medición y la escala Vernier nos proporciona una fracción decimal de la lectura de la medición. Dependiendo del número de divisiones que tenga la escala Vernier, se hará la resolución que tenga el calibrador Vernier. Para medir en pulgadas con un Vernier se debe observar la coincidencia entre las líneas de la escala móvil y la escala fija. ¿Cuáles son los pasos a seguir? 1. Verificar que el Vernier esté ajustado en 0. 2. Colocar la pieza lo más cerca posible del eje axial del Vernier. 3. Alinear la vista perpendicularmente al Vernier para evitar el error del paralelaje. 4. Observar cuántas divisiones hay entre pulgada y pulgada. 5. Contar cuántas líneas de la regla ha rebasado el 0 del nonio. Y 6. Sumar las pulgadas enteras y los 16avos de pulgada rebasados. 7. Si el nonio coincide con alguna línea, sumar los 128 avos de pulgada que representa esta línea. Y 8. Convertir las mediciones a fracción mixta. Las partes principales del Vernier son la regla fija, que es la parte del Vernier que no se mueve y tiene una escala graduada en milímetros o pulgadas. La regla móvil, también conocida como nonio, que es la parte del Vernier que se desliza a lo largo de la regla fija. Las mandíbulas son las partes que sujetan el objeto que se está midiendo. El tornillo de fijación, que permite fijar la posición de la regla móvil para que la medición no se altere durante la lectura. Las mordazas externas, que se utilizan para medir el diámetro exterior de objetos. Las mordazas internas, que se utilizan para medir diámetros internos. El Vernier es un instrumento que permite medir mediciones exteriores, dimensiones exteriores y profundidades de objetos. La escala del nanovernier permite medir las fracciones de medidas principales. El torquímetro. Un torquímetro es un instrumento que se usa para medir la tensión en tuercas y tornillos, en los cuales es importante una tensión específica. Están diseñados y ensamblados por un tipo de llave, de tubo y un sistema interno que se encarga de iniciar la lectura del torque, también conocido como llave de torsión. Es un elemento que se usa para medir la tensión en tuercas y tornillos, en los cuales es importante una tensión específica, ya que están diseñados y ensamblados por un tipo de llave de tubo y un sistema interno que se encarga de iniciar la lectura del torque. ¿Cuáles son las partes que conforman el torquímetro? Las partes de un torquímetro son, el tamaño, que puede ser de 1/4 a 3/8, también como de 1/2 o 1/3. Cada una de estas entradas aplicará una fuerza diferente para los distintos tamaños de piezas. El selector de giro, que permite realizar el torque tanto como para el lado izquierdo como para el lado derecho. La escala es la que muestra los valores del torque que se aplican en distintas unidades de medidas. Y el seguro, este es el que traba el torquímetro. El torquímetro sirve en caso que se tenga que dar un apriete adecuado según el torque especificado para esa pieza.
Existen piezas en las que es importante que tengan un torque en función de las especificaciones dadas por el fabricante. ¿Cuáles son los usos del torquímetro? Pues asegurar que los pernos y los tornillos se ajusten a los valores especificados, evitar el apriete también excesivo de los componentes y asegurar los engranajes que estén correctamente ajustados. Asegurar también que los alerones y otros elementos aerodinámicos estén colocados con precisión. Asegurar también que las ruedas estén bien sujetas al cubo. Tipos de torquímetro. Existe el torquímetro de aguja, torquímetro de carátula, torquímetro electrónico o computorque, torquímetro de trueno o torquímetros preajustados, torquímetros digitales. ¿Y cómo se usa un torquímetro? Hay que primero conocer el torque que se le debe dar a la pieza. Hay que ajustar la pieza hasta el llegue. Hay que colocar el torquímetro en la pieza, mover el torquímetro apretando la pieza hasta la aguja, hasta que la aguja llegue a su valor deseado de la escala. Los motores de combustión interna de ciclo Otto diésel. El motor Otto fue el primer motor de explosión de 4 tiempos ideado en 1876 a 1891. El inicio de los propulsores de combustión interna, su diseño original monocilíndrico dotado de un gran volante de inercia montado sobre una base fija y capaz de funcionar tanto con gas como más adelante con gasolina. La idea que convirtió estos motores en máquinas eficaces fue que utilizaron uno de cada 2 ciclos de movimientos del cilindro para comprimir en su interior la mezcla de aire y combustible antes de iniciar la ignición, que es lo que se conoce como ciclo Otto. Esta revolucionaria concepción del motor permitió experimentar sustancialmente el rendimiento de los anteriores propulsores, como el construido por algunos años anteriormente por el ingeniero Linol. La invención cuyos elementos mecánicos básicos fue mucho más complejo que las de una máquina de vapor por la misma época. En su forma definitiva, incluía también, además, lo que se conoce como ciclo Otto. Esta revolucionaria concepción del motor permitió aumentar sustancialmente el rendimiento de los anteriores propulsores, como el construido algunos años antes por el ingeniero belga Linor. La invención cuyos elementos mecánicos básicos son mucho más complejos que los de una máquina de vapor de la misma época. En su forma definitiva, incluía también además 3 novedosos sistemas fundamentales: un eficaz sistema de válvulas de ignición que controlan el flujo de los gases a través de los cilindros, un carburador que permite regular con precisión la mezcla de aire del combustible, lo que hizo posible utilizar combustible líquido como la gasolina, además de gases. El ciclo Otto es el proceso termodinámico que se emplea en los motores de combustión interna de incendio por chispa eléctrica. El motivo de este nombre está en que toda la energía generada por el motor tiene su origen en la cámara interna destinada para ello. Este ciclo fue inventado por el ingeniero alemán Nikolaus Otto, que se lleva usando desde 1876, algo más de 145 años. Dentro del ciclo Otto podemos encontrar 2 tipos de motores: los motores de 4 tiempos y los de 2 tiempos. Esta diferencia se basa en el número de vueltas que da el cigüeñal. El diagrama del ciclo Otto está basado en 4 etapas que se corresponden en los 4 procesos que se lleva a cabo para generar la potencia, y que son los siguientes: admisión, que en esta fase el movimiento hacia abajo del pistón dentro del cilindro permite que entre la mezcla de combustible y oxígeno. La válvula de admisión se encuentra abierta y la de escape se encuentra cerrada. Además, el combustible no entra al cilindro en estado líquido, sino que lo hace en estado gaseoso, ya que esto mejora notablemente sus propiedades de combustión. La etapa de compresión.
Una vez el pistón llega a la parte más baja del cilindro, ambas válvulas se cierran y empiezan su carrera en sentido ascendente. Cuanto mayor sea la relación de compresión generada por un motor, mayor será la potencia generada. El tiempo de expansión. Al llegar al punto superior del cilindro, se alcanza la presión máxima. En esta fase, ambas válvulas se encuentran cerradas. Es la única fase en la que se produce el trabajo. El motor es de ciclo Otto, la chispa es generada por la bujía, mientras que en los motores diésel la mezcla se inflama debido a las altas temperaturas y la presión que se genera en la compresión. Una vez la mezcla se ha convulsionado, el pistón inicia su carrera en sentido descendente a altas velocidades. Escape es el proceso final del ciclo Otto. El cilindro viaja de nuevo en sentido ascendente y esta vez la válvula de escape se encuentra abierta, expulsando los gases generados en la combustión. Una vez el pistón alcanza la parte superior del cilindro, la válvula de escape se cierra, dando ya comienzo de nuevo a la fase de admisión. Las partes del motor de combustión interna. El bloque del motor es el elemento esencial dentro de un motor que funciona como el corazón de toda esta estructura. Dentro de este se ubican todos los elementos del motor y allí es donde se produce la energía, pues para alimentar toda la maquinaria. Los cilindros son pequeños tubos de metal donde se mezcla el aire y los combustibles para quemarse a altas temperaturas, pues produciendo la energía del motor. Las galerías de aceite son conductos por donde pasa el aceite a cada una de las partes del motor que necesitan, que se encargan de lubricar el motor. Los canales de refrigeración son canales por los que circula el anticongelante por su diseño. Estos disipan el calor acumulado dentro de la estructura. Los daños más comunes. Los daños más comunes pues son grietas que se producen en los cilindros, que se desgastan en el cilindro y marcan en la superficie. El cigüeñal es un eje giratorio que se encarga de convertir el movimiento alternativo de un pistón en un movimiento giratorio. Esto permite que las llantas puedan ponerse en marcha a bajas resoluciones, que provoque desgastes y equilibrados en correcto. Los pistones es una de las piezas imprescindibles en el funcionamiento del motor, ya que se centra en cambiar el volumen y la presión de aire y de combustible, que estos conviven para poder comenzar el movimiento del auto. Se encuentra dentro de los cilindros la culata, que es la parte superior del motor, aunque en ocasiones también se le denomina tapa de cilindros. Con ella es que se cierran los cilindros en su parte superior y se alojan las válvulas de admisión y escape. Las bujías en motores de gasolina, el árbol de levas en los conductos de admisión de aire y combustibles, y también los conductos de escape. El Cartier es un recipiente metálico en el que se alojan los mecanismos operativos del motor. Los pistones es un aparato cilíndrico como una superficie plana en la parte superior, y la función de los pistones es transferir la energía durante la combustión del cigüeñal, pues para mover los vehículos. Los pistones suben y bajan dentro del cilindro 2 veces durante cada rotación del cigüeñal. La culata está unida al motor por medio de los tornillos del cilindro y selladas con la junta de la culata. Esta parte del motor contiene muchos elementos como el resorte de válvula, las válvulas, el elevador, las varillas de empuje, los basculadores y el árbol de levas, con los cuales se controlan los conductos que permiten la entrada de aire en los cilindros durante la fase de admisión. El cigüeñal, que está situado en la parte inferior del motor, del bloque y del motor, dentro de los muñones. Este mecanismo, muy trabajado y equilibrado, está conectado a los pistones a través de la biela, de forma similar como funciona una palanca de cambio. El cigüeñal convierte el movimiento ascendente y descendente del pistón a un desplazamiento simultáneo a la velocidad del motor. El árbol de levas varía de un vehículo a otro. Puede estar situado dentro del bloque del motor en la culata. También se le conoce como doble árbol de levas en cabeza,
VOHC o árbol de levas, en cabeza simple SOHC. Muchos vehículos modernos tienen esta especie en las culatas. La función del hable de levas es regular el tiempo de la apertura y cerrar las válvulas. Las válvulas del motor se encuentran en la culata. Su función principal es permitir que el aire entre y salga del motor. El aire se utiliza para ayudar a la combustión del combustible, el cual empuja los pistones hacia arriba y hacia abajo. Estos componentes del motor se clasifican en dos tipos: válvulas de admisión y válvulas de escape. Como es lógico, la de admisión permite la entrada de aire y la de escape permite la salida. Cuanto más este elemento entre y salga más del motor, más eficiente será, generando así más potencia. Es por eso que estas piezas son importantes para el funcionamiento del vehículo. La cámara de combustión es la zona dentro del motor donde se enciende la combinación de aire y combustible. Cuando el pistón comprime esta mezcla y entra en contacto con la bujía, es que se quema y sale en forma de energía. El sistema de lubricación es un mecanismo que distribuye el lubricante a las partes móviles de una máquina o vehículo. Su objetivo es reducir la fricción y el desgaste para que los componentes funcionen de manera óptima. ¿Cuáles son los beneficios del sistema de lubricación? Disminuye la fricción del desgaste y el desgaste, optimizando la vida útil de los componentes, disminuyendo el esfuerzo así del motor para mantenerse en movimiento. Minimiza también las pérdidas de potencia y también optimiza el uso del combustible, manteniendo el motor en una temperatura mucho más baja, y también reduce los costos de reparaciones o también de repuestos. Su objetivo es de reducir el desgaste, refrigerar, limpiar, sellar, prevenir la corrosión, absorber y reducir los golpes, así como también ahorra en costo de lubricantes. Los componentes del sistema de lubricación están formados por una serie de componentes que distribuye el lubricante entre las partes del motor. El componente principal es la bomba de aceite, que se encarga de hacer llegar el aceite a todas las piezas del motor. Sistema de refrigeración. La refrigeración es el proceso por medio del cual se consigue una disminución de la temperatura. Los fluidos o cuerpos en general. Los cuatro elementos de la refrigeración básicos en un sistema de refrigeración con convección de vapor son el compresor, condensador, los dispositivos de expansión y evaporador. ¿Cuáles son los tipos de refrigeración? Son la refrigeración por aire, refrigeración mixta, refrigeración por agua. Las partes que conforman el sistema de refrigeración del motor de un coche se conforman por diferentes elementos, que son el radiador, el ventilador, el termostato, los dispositivos, vainas y manguitos.